Muy buenas tardes, bienvenidos a este curso de Sistema de Base de Datos 2. Mi nombre es Nilson Durán, ingeniero en computación. Eh, soy pues su, soy su profesor asignado para este curso. Eh, Vamos a tratar lo que viene siendo eh, los datos básicos o la información primordial que deben de manejar. Deben ingresar constantemente a lo que es el aula virtual para que estén actualizados, para que estén pendientes de cada vez que se cuelga o se sube algún tipo de información o material por cada uno de los módulos. En la sección de información general de este curso, pueden tener acceso a lo que viene siendo el programa académico, el plan de evaluación del curso, las portadas para los trabajos que tienen indicados en presentar en cada uno de los momentos. Y tenemos las normas APA que deben ser aplicadas en lo que vienen siendo los trabajos académicos. Si le echamos una ojeada a lo que viene siendo el plan de evaluación, tendríamos que el curso está dividido en tres módulos. En el módulo uno vamos a tener como contenido la unidad uno, que es la administración de las bases de datos, y la unidad 2, que vienen siendo los sistemas de gestión de bases de datos distribuidas. Para el módulo 2 tenemos lo que viene siendo la unidad 3, el lenguaje estructurado de consultas, el SQL, y la unidad 4, la filosofía de software libre aplicado a lo que viene siendo bases de datos. Y para la unidad 5 era una introducción a las bases de datos en la web. Bien, allí tenemos las fechas indicadas para cada una de las evaluaciones en sí, que viene siendo una infografía para el módulo uno, un ensayo analítico para el módulo 2 y un proyecto práctico con un informe para el módulo 3. Y allí están las ponderaciones del 30% para la primera evaluación, 30% para la segunda evaluación y un 40% para la tercera evaluación. Y aquí tendríamos lo que viene siendo toda la evaluación de nuestro curso. Vamos a comenzar con lo que viene siendo el módulo uno, la administración de base de datos como unidad uno y los sistemas y gestión de base de datos distribuidos. Nosotros ya a este punto tendremos que tener conocimiento de todo lo que son los conceptos básicos y los sistemas de administración de base de datos, por lo menos lo más básico. En esta unidad vamos a profesionalizar nuestra visión de los datos, pasando de ser solo usuarios de base de datos a ser administradores de base de datos. Bien, ¿qué es a modo de refrescamiento eh, o a modo de recordar qué es una base de datos? Una base de datos no es solo un archivo, no es solo un conjunto de archivos, es una colección de datos interrelacionados, persistentes y gestionados por un sistema. La estructura general de los sistemas se centra en el sistema gestor de base de datos, que actúa como una interfaz entre los datos físicos y el usuario o la aplicación, y este se encarga de definir, crear, manipular y compartir la base de datos, administrar la base de datos en sí. ¿Cuáles son las necesidades y los retos en las administraciones de base de datos? La necesidad de la administración de sistemas surge de la complejidad y el valor crítico de los datos. Necesitamos asegurar la integridad, que los datos sean precisos y consistentes, la seguridad, que vendría dada por la protección contra accesos no autorizados, y la disponibilidad, que viene siendo que los datos deben de estar disponibles para cuando se necesiten. Los retos de la administración son significativos e incluyen el rendimiento, asegurar que las consultas se ejecuten en tiempos aceptables,
escalabilidad, manejar el crecimiento exponencial de los datos y la recuperación entre fallos, poder restaurar una base de datos a un estado consistente después de un error de hardware o un error de software. Esto a nivel de lo que viene siendo la administración de TI, la administración de tecnologías de información, se conoce como recuperación crítica o recuperación de desastres. Por lo general, se aconseja tener respaldos de los datos en tiempos regulares. eh, Se establecen respaldos mensuales, respaldos quincenales, respaldos semanales, incluso respaldos diarios, de acuerdo al tipo de información o al tipo de sistemas críticos de un negocio, críticos de una empresa. Incluso se establecen respaldos dos o tres veces al día para poder tener la mayor disposición de recuperación de sistemas a posibles fallos. ¿Cuáles son las funciones de un administrador de base de datos? El administrador de base de datos es el arquitecto y guardián de la información. Sus funciones claves incluyen la definición de esquema, que consiste en crear, modificar la estructura lógica y física de la base de datos. Control de acceso, que consiste en asignar los permisos y los roles a cada uno de los usuarios que interaccionan con esa base de datos. Monitorización y optimización, que consiste en vigilar el rendimiento y aplicar las técnicas de optimización de consultas. Y tenemos copias de seguridad y recuperación, que es implementar los planes de respaldos, los backup, y los planes de recuperación, los recovery, que fue lo que acabamos de comentar, pues. En la plataforma tienen, en cada una de las secciones, tienen colgado o tienen disponible o se les compartió eh, recursos audiovisuales. Tenemos por aquí un recurso, un video de lo que viene siendo eh, el sistema de consultas, los sistemas gestores de base de datos, los servidores de base de datos y lo más importante, que vendría siendo la información. Eh, los recursos que se cuelgan en el aula o que se comparten en el aula son necesarios para que ustedes pues los consulten y puedan allí eh, alimentar su conocimiento. Como otro punto, tendríamos lo que es la administración de la estructura de la base de datos y la característica del procesamiento multiusuario. ¿Cómo administrar la estructura de la base de datos? Implica el uso de lenguajes como el DDL, que viene siendo el lenguaje de definición de datos, para crear y alterar los esquemas. Esto requiere una planificación cuidadosa para minimizar los impactos en cuanto a la disponibilidad de la base de datos. En las características de procesamiento de multiusuario, tenemos que son esenciales ya que múltiples usuarios acceden y modifican los datos simultáneamente. Esto nos lleva a conceptos claves como la transacción, que es una unidad lógica y atómica de trabajo, debe cumplir las propiedades ACID, que es la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad. Y el control de concurrencia, que son mecanismos como los bloqueos o los locks, que aseguran que las transacciones concurrentes no interfieran entre sí, manteniendo la coherencia de los datos. Tenemos sistemas de gestión de bases de datos distribuidas, que pasamos a la gestión de una sola base de datos centralizada a entornos donde los datos están dispersos geográficamente. La arquitectura y objetivos de un sistema manejador de base de datos distribuidos
gestiona una base de datos que se almacena en múltiples sitios, conectada por una red de forma que parezca que es una base de datos única al usuario. La arquitectura de los sistemas manejadores de base de datos distribuida más común es la que distribuye los componentes del sistema manejador de base de datos a través de nodos de red. Los componentes y objetivos de un sistema manejador de base de datos distribuidos buscan la eficiencia y la autonomía local, siendo el objetivo principal la transparencia. Etapas y estrategias de una base de datos distribuida. Pues las etapas y las estrategias de una base de datos distribuida se centran en cómo dividir y colocar los datos. La transparencia es la habilidad del sistema para ocultar al usuario la ubicación física de los datos. La fragmentación es la división de una tabla en partes, fragmentos, que se almacenan en diferentes sitios. Puede ser horizontal por filas o vertical por columnas. La replicación es el almacenamiento de copias de datos o fragmentos en múltiples sitios para mejorar la disponibilidad y el rendimiento de las consultas. Y la concurrencia de los datos se extiende el control de concurrencia al entorno distribuido, donde los fallos de red y los retrasos son retos adicionales. Por último, tenemos las técnicas de análisis avanzado, que vienen siendo las técnicas de minería de datos, el Data Warehouse y los OLAP. Esto permite aprovechar grandes volúmenes de datos para obtener conocimiento de negocio. El Data Warehouse, que es un almacén de datos, es un repositorio central diseñado para el análisis, no para la operación diaria. Almacena datos históricos y consolidados, generalmente organizados bajo esquemas, como el esquema de estrella o el esquema de copo de nieve. Tenemos el OLAP, que es el procesamiento y análisis online, en línea, que es el software que permite a los usuarios analizar grandes volúmenes de datos desde múltiples perspectivas multidimensionales. Las operaciones típicas OLAP incluyen el drill down, que es ir al detalle, el roll out, que es la conciliación de los datos. Y por último tendríamos lo que viene siendo la minería de datos, data mining, que es el proceso de descubrir patrones, tendencias y relaciones significativas. El conocimiento a partir de datos almacenados en el Data Warehouse, que es la aplicación de algoritmos estadísticos de aprendizaje automático para predecir comportamientos o clasificar la información. Ya tendríamos con esto lo que viene siendo el módulo uno de el módulo uno del sistema de base de datos 2. Como actividad para este módulo, tendríamos lo que viene siendo una infografía que tendría el valor o la ponderación del 30%, donde ustedes deben de consultar la información que está compartida en el módulo y pueden complementar esta información consultando otras referencias. eh, donde esas bibliografías consultadas sean confiables. Bien, el objetivo de esta actividad es que usted pueda jerarquizar y sintetizar la información clave de este módulo para elaborar una infografía. Este viene siendo nuestra clase del módulo uno muy de manera sintetizada. Cualquier duda o consulta lo pueden hacer por la mensajería de la plataforma. Así como les indico que ustedes deben de estar consultando la información que se les cuelga y consumiéndola porque es una información para que ustedes enriquezcan su conocimiento. Este, nosotros como docentes también estamos pendientes de la plataforma porque allí pues tenemos una comunicación continua con ustedes como estudiantes para poderles ayudar en lo que viene siendo la formación académica durante este periodo. Bueno, feliz tarde y esto ha sido todo por la clase de hoy.